Sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a ir otra vez a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en su capítulo 4, a su capítulo 2. Capítulo 2. Versículos del 1 al 7. Esa va a ser la sección que tengo como intención poder cubrir en esta tarde. Aunque antes de llegar ahí, quiero orar para que el Señor se manifieste de manera especial en este momento a través de su palabra. Señor, qué bueno y qué delicioso es poder habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno, Señor, es ver el rostro, Señor, de tus hijos, que son mis hermanos. Qué bueno, Señor, que nos das el privilegio de poder reunirnos en tu nombre. Que el estudio, Señor, de esta tarde pueda ser de bálsamo, Señor, para aquellas heridas, Señor, que son espirituales. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden permanecer sentados. Y antes de iniciar el capítulo 2, solamente para hacer un recuento de lo que ha sido el capítulo 1 y hemos terminado ese capítulo del cual hemos sido bendecidos, ha sido de bendición para mí y espero que lo haya sido también para cada uno de ustedes, para la iglesia. Después de haber expresado su gratitud, por la fe, la esperanza, al haber escuchado la palabra verdadera del Evangelio que se ha visto reflejado en el fruto de estos hermanos, el apóstol ha orado para que esta iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Y estoy tratando a manera de parafrasear el capítulo 1. Así que quiero que vayan ubicándose conmigo en ese capítulo. Y eso lo ha hecho, el apóstol ha orado para que esta iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que agraden a Dios en todo y lleven aún más fruto del que ellos ya están mostrando, porque han sido fortalecidos con paciencia y han sido fortalecidos con longanimidad y todo eso. Porque ese Dios a quien estos hermanos han creído, les ha hecho aptos para que participen de los santos en luz. Porque es seguro que para ellos, que han sido librados de la potestad de las tinieblas y han sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tienen y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pues ese ser que les otorga redención y perdón de pecados gratuitamente, todo lo que he mencionado lo anterior que he mencionado, los herejes están negando. Están negando su esencia, están negando su deidad,
ellos afirman que nada más es una emanación más. Pero el apóstol afirma más aún la fe de esta iglesia y les dice que no presten atención a eso. ¿Y saben por qué no deben prestarle atención a eso? Colosenses. ¿Saben por qué no deberíamos nosotros de estar escuchando enseñanzas externas a lo que es el Evangelio? ¿Saben por qué? Les dice Pablo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en el cielo, las que están en la tierra. Sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él, todas las cosas en Él subsisten. ¿Y saben qué más, Colosenses? ¿Y saben qué más, iglesia? Versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es por eso Colosenses, es por eso iglesia que también los ha reconciliado mediante la sangre de su cruz. Pero hay aún más, iglesia, hay aún más, hermanos colosenses. Yo les estoy escribiendo esto desde este lugar en donde estoy en cautiverio por causa del Evangelio. Pues he predicado donde ya me ha sido posible. Hay lugares que ya lo predicaron, ahí no he ido, pero lo estoy haciendo aquí incluso preso. Y ninguna circunstancia me ha importado. Por amor a Cristo y por amor a la iglesia y por amor al cuerpo de Cristo, quienes son ustedes, colosenses. Quienes son ustedes, iglesia bíblica, seguidores de Jesús. Estoy padeciendo, es lo que dice Pablo, estoy preso. Y aún más, de un momento a otro, y como lo mencioné la semana pasada, de un momento a otro, el hacha va a ser levantada para caer sobre mi cuello. ¿Y saben qué? No me importa. Me gozo, dice en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Una vez más, lo vimos en el versículo 15 al 18, la iglesia, y lo vemos en el versículo 24, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. En este contexto era la iglesia de Colosas, que también de paso ellos le escriben y mencionan la Odisea en la sección que nosotros vamos a estar viendo ahora. Luego, después del versículo 24, en donde él dice, y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne por lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, lo que para muchos, todo lo que se ha dicho hasta el versículo 24, lo que para muchos es desconocido, lo que para muchos es locura, a nosotros ese misterio ha sido manifestado. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre cualquiera que escuche el Evangelio. Él quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que para mucha gente esto es locura. Nosotros no tendríamos que estar a las 1, 2 de la tarde aquí. ¿Para qué? Ellos dicen estaríamos viendo un partido de fútbol en un estadio, estuviéramos haciendo cualquier otro tipo de cosas. Pero nosotros estamos aquí porque Dios nos ha revelado este misterio a los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que esa divinidad, esa deidad que ellos están negando, dice que ese misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y eso no es
una cosa sencilla, no es poca cosa. Eso es la salvación de nuestras almas. Es nuestra eternidad delante de la presencia de Dios. Eso es el Evangelio. Y la intención de todo esto es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dijimos en el versículo 22 y en el versículo 29 que la intención de Pablo era presentar sin mancha, santo, sin mancha e irreprensible a todo hombre, irreprochable. Así que después de todo eso, el apóstol a través de esta carta que le va a enviar por medio de Epafras, quiere hacerle saber su sacrificio, pero también su preocupación y la cualidad por la cual es movido a hacer todo lo que hace y a sufrir todo lo que sufre por el Evangelio. Y eso es por la causa del amor por su Señor, por ese Señor que le salvó y por el amor a la iglesia, a los santos. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en la tarde de hoy. Y el tema que tiene este estudio esta tarde es el amor de Pablo por el cuerpo de Cristo, o, ¿por qué no lo ponemos en el contexto nuestro? El amor nuestro por el cuerpo de Cristo también. Colosenses 2, del 1 al 7. Yo lo leo, porque quiero que sepáis. Ya el apóstol habló acerca de su ministerio y ahora va a hablar por lo que es motivado, lo que le motiva a hacerlo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha. Y esta palabra nosotros la vamos a regresar un poquito al versículo 29, pero más adelantito. Porque quiero que sepáis con cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahí nosotros podemos darnos una idea de lo que estaba sucediendo alrededor. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, aunque yo no estoy con ustedes físicamente ahí, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y esa misma expresión ya la hizo anteriormente en el capítulo 1, en donde dice de que aunque él no los ve, pero están en espíritu con él. Luego versículo 6. El versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, otra vez gozoso ahí, gozándome, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y todo eso que yo he mencionado hasta el versículo 5, dice Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa. Cuando yo leo más pausadamente y con irle dando sentido a cada palabra y atando los eslabones uno con el otro ahí, como que se abre más el panorama, se abre más
el mensaje. Así que en los últimos versículos del capítulo 1, el apóstol habló acerca de su ministerio en sentido general, de que ha recibido a Epafras, que él se está gozando del buen ánimo que escucha de ellos, que están creciendo, están llevando frutos. Entonces, él ha hablado acerca de su ministerio en sentido general, pero en estos versículos introductorios del capítulo 2, Pablo se dirige a esta iglesia, a estos hermanos colosenses de una manera particular, a estos creyentes, para darles a conocer la gran preocupación que tenía por ellos. Y al continuar con este informe que Epafras va a llevar a esta iglesia de Colosas, el apóstol les hace ver que él les está escribiendo con una motivación estrictamente personal. Ahí como que dejó un poquito a un lado algún tipo de, digamos, no es que ha dejado, pero mi punto es que él les escribe con una motivación personal. Porque quiero, versículo 1 del capítulo 2, porque quiero, y eso ya se desprende de él, de un deseo propio. Porque no es lo mismo que nosotros llevemos un mensaje a alguien y que le digamos, ¿sabe qué? Dijo fulano que quería que le dijera esto, a que yo le diga, yo quiero decirle esto. Ya era algo personal, porque quiero. Pablo estaba preocupado de que las falsas doctrinas que amenazaban a esta iglesia estorbaran en el crecimiento espiritual de estos hermanos en la fe, y que básicamente, y en resumidas cuentas, esto es lo que resalta el contenido de esta carta: falsas enseñanzas, como también vemos que hay mucha doctrina. Y lo vemos en la preocupación que tiene Pablo, lo vemos nosotros en el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y les dicen que ese Cristo que ustedes dicen que es Dios, que tiene divinidad, no es Dios. Él les dice, esto se los digo para que no anden escuchando lo que les están diciendo, para que no los engañen con palabras persuasivas. Y luego en el versículo 8, que lo vamos a estar viendo la próxima semana, si Dios nos presta vida y salud, sigue también con el mismo deseo. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, ahí está, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Nosotros estamos dando lectura a la carta de Gálatas, en donde estamos hablando de una manera más amplia acerca de la ley, de que estos Gálatas están queriendo regresar ahí. Viejos rudimentos, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, dice Pablo ahí, no se dejen seducir por estos falsos maestros que los apartan o los van a apartar de Cristo. Porque eso va a ser un estorbo para su crecimiento. Cualquier cosa que nosotros escuchemos externas al Evangelio, eso va a ser un impedimento para nosotros seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Puede suceder con uno de nosotros. Préstele atención a los televangelistas, le pueden desviar. Préstele atención a cualquier otro tipo de doctrina que no sea de Cristo, pueden desviarlos. Hay una expresión en estos versículos, o en este versículo 29 y el 2.1. Hay una conexión de estos dos versículos, el 1.29 y el 2.1, de lo que yo les mencioné temprano. Porque dice el 29, para lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual me la ha dado a mí para que yo pueda luchar, para poder actuar poderosamente en Cristo, pero que lo hago yo, actúa poderosamente en mí. Luego el 2.1,
luchando. Dice, porque quiero que sepáis. Ya vimos el deseo personal de él. Con cuán gran lucha, otra vez la palabra lucha ahí, sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. El amor de Pablo por la iglesia lo llevó a luchar, lo llevó a pelear. Esta palabra hace en el idioma original, hace la connotación de que esta lucha es, la usaban los atletas cuando estaban compitiendo. Y ellos la usaban para referirse a esto, luchando. El amor de Pablo por esta iglesia lo llevó a escribir esta carta a estas dos iglesias del Valle Lico. ¿A quiénes son los receptores? Lo vemos en Colosenses 4 del 15 al 16, pero obviamente estamos dedicando el estudio a Colosenses. Pero Pablo hace mención de la iglesia de la Odisea. Y nosotros podemos leer acerca de esto en Apocalipsis 3, del 14 en adelante. Así que el 4, 15 y 16 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, o sea, en la casa de Ninfas. Cuando esta carta haya sido leída por vosotros, le dice a los colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea, o sea, de ellos mismos se está hablando, la leáis también vosotros. O sea, de que le ha escrito a los colosenses, y de paso, cuando ya ustedes la hayan leído, esta carta ya haya sido leída por ustedes, llévenla a Colosas también, a la Odisea, para que ellos también la lean. Así que en el versículo 1 del capítulo 2, él menciona esta lucha, gran lucha. Viene de la palabra agona, agonizomai o agonizar, de donde se desprende la palabra nuestra de agonizar. Es un término que proviene de la palabra agonía para hacer énfasis a las luchas que tenía en el ministerio. Esta era, como les dije, la palabra que era usada por los atletas para hacer mención del esfuerzo que ellos ponían para salir victoriosos de sus competiciones. Pero volviendo a Pablo, ese profundo amor se extendía incluso para aquellos a quienes él jamás había visto, y eso reflejó su amor por Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y por la iglesia. Así que de la misma manera que los padres amorosos se proponen metas con sus hijos, Pablo también trazó algunas metas con esta iglesia, y lo vamos a ver en estos versículos que tenemos nosotros por delante. Él les mencionó las metas. Una de las metas era que él luchaba por ellos. Otra de las metas que él anhelaba, que los colosenses fueran consolados en su corazón. Y nosotros lo vemos del 1 hasta el 7, lo que yo estoy mencionando. Otra de las metas que él mencionó, que él tiene, es que fueran unidos en amor. Otra meta que tiene es que fueran plenos en su entendimiento del Evangelio. Otra meta, que anduvieran en Jesucristo. Otra meta, que abundaran en acciones de gracias. Vemos varias metas que el apóstol Pablo se propuso hacerles saber a ellos y a los de la Odisea. Luego en el versículo 2, para que sean consolados sus corazones. Y esta interpretación, que sean consolados, también se podría usar de otra manera, o se podía interpretar de otra manera, como fortalecido, ya que la iglesia estaba rodeada de falsos maestros, de falsos ministros que andaban ahí, y necesitaban más bien ser fortalecidos que consolados, para que no fueran engañados por medio de las filosofías y las huecas sutilezas de estos falsos. Así que va a ser importante señalar que muchos, cuando hablan de corazón, porque ahí dice para que
para que sean consolados sus corazones. Y como dije en la traducción que se podría utilizar para que sean fortalecidos sus corazones, va a ser importante mencionar algo. Cuando hablan muchos de corazón, están hablando de sus emociones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de corazón, me duele el corazón, eso quiere decir que ando dolido, ando triste. Hablando de sus emociones, pero el énfasis bíblico del término corazón es más amplio. Se refiere al ser interior, se refiere al centro de la vida, y por eso que muchos escritores bíblicos asocian el corazón con las entrañas, asocian el corazón con la vida misma. También es usado para referirse a la mente. En Apocalipsis, por ejemplo, 2:23 dice, el Señor mismo se describe a sí mismo y dice el Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ahí vamos a ver eso, la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Hablando acerca de esa asociación que le dan los escritores al corazón, asociándolo con la mente también. El versículo 17 de Jeremías, en el versículo 9, capítulo 17, versículo 9 de Jeremías. Otra vez siguiendo este mismo sentido de corazón como un término general de pensamiento, dice el profeta Jeremías en el 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No solamente es engañoso, sino que también es perverso. Eso es lo que dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Otra vez en el Salmo 51:3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero, y esto nos podría llevar a pensar un poquito. Es cierto, somos seres sentimentales, somos seres que sentimos. Pero cuando lo sentimos, no es cierto que lo que produce esa reacción de sentimiento no tiene origen en la mente, tiene origen en la mente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Y una definición que encontré y me pareció muy adecuada, la del pastor MacArthur, leo y cito, las emociones son la respuesta a lo que sucede en el corazón. Las emociones son la respuesta a lo que sucede en el corazón y a lo que la mente percibe. La manera de controlar las emociones es entonces a través de la mente. Cuando la mente está llena de verdad bíblica, las emociones responden de una manera bíblica. Es por eso que esa es para mí la mejor definición. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esa sabiduría, ese conocimiento espiritual del cual habla Pablo a los colosenses, las reacciones de nosotros van a ser de lo que hay en nuestra mente. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a maquinar toda esa? Si yo tengo mi mente saturada de Biblia, ¿cómo va a ser? O usted, va. Si usted se encuentra con un enojo de repente, que si la mente está llena de esta sabiduría, ¿qué es lo que usted va a decir? ¿Qué es lo que dice Proverbios? La blanda de respuesta quita la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces, como nosotros percibamos o de lo que nosotros estemos llenos, así vamos a reaccionar. Fin de la cita. Eso es lo que la Biblia nos aconseja.
Y es por eso que dice lo siguiente, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los creyentes estamos llamados a guiar nuestro corazón de forma que sigamos el camino que es agradable a Dios. Y es por eso que nuestra oración debe de ser como la misma del salmista en el Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, Salmo 26:2. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ese mismo argumento en cuanto a este salmo, en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ahí vemos la asociación ahí. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que lo que llena el corazón, y esto creo que va a ser una aplicación que va a ser fruto del estudio de esta mañana, de esta tarde, perdón. Lo que llena el corazón es lo que se va a ver reflejado en la conducta. Lo que llena mi mente es lo que va a reflejar mi conducta. Y eso, hermanos, debería de llevarnos en humillación a Dios. Debería de llevarnos de rodillas y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Yo no quiero, por ejemplo, una de las luchas que nosotros tenemos como creyentes es el testimonio que nosotros damos como creyentes, ¿no es cierto? ¿Qué hay en mis reacciones? Lo que llena mi mente y lo que llena mi corazón es lo que va a verse reflejado en mi conducta. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder tener la mente llena de su conocimiento. Mateo 12, del 34 al 35, eso es lo que dice. Porque de la abundancia del corazón, lo que satura la mente, lo que satura nuestra mente, de eso habla la boca. Luego, siguiendo en Colosenses, él quiere, la meta que él tiene es que estén unidos en amor, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Y esto, unidos en amor, quiere decir estar vinculados, estar reunidos. Los creyentes compartimos una vida en común, cuyo fundamento es el amor. Todos los creyentes poseemos la misma vida eterna. Todos llegamos a Cristo por el mismo camino. Todos somos puestos en el cuerpo de Cristo por el mismo Espíritu. Y el cuerpo de Cristo sabemos que es la iglesia. De manera, hermanos, que la unidad de la iglesia no descansa en una estrategia que yo pueda tener. La unidad de la iglesia, la comunión de los santos, no descansa en un programa que yo pueda formular. Si nosotros entendemos que el deseo de Dios es que nosotros permanezcamos unidos en amor, eso se va a ver reflejado. No va a descansar en una organización o en una estrategia organizativa, sino que descansa sobre el fundamento del amor. Y es por eso que a veces yo les he dicho, cuán sincero es ese Dios le bendiga, hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia. Gálatas 3:28 dice, hablando acerca de que no hay diferencia entre uno y otro, sino todos estamos unidos en amor. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Así que la manera de preservar la unidad es en su manifestación práctica, la encontramos en Efesios 4:3. Efesios 4:3, perdón, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que amar tampoco significa sentir aprecio por todas las personas, porque incluso Pablo no conoce a los de la Odisea, no conoce a muchos de Colosas. El amor no significa sentir aprecio por las personas o decir que yo estoy amando a las personas, que voy a sentir algo por ellos, sino que lo que significa demostrar amor es satisfacer sus necesidades de manera práctica. Porque, por ejemplo, si usted le dicen, mucha gente se acerca a nosotros y nos dice, bueno, en mi país hay una persona que necesita algo y usted no la conoce. Entonces usted pregunta, ¿y cómo le puedo ayudar? Bueno, si le manda $50 le puede ayudar, y uno lo hace de una buena fe, con una buena conciencia. Ok, usted da los $50, usted no conoce a la persona, pero usted ahí demostró su amor por esa persona. Ese es el sentido de Pablo, porque no lo conoce. Nosotros no necesitamos, digamos, estar tan cerca como para decir tener amor. Si nosotros sabemos que pertenece al cuerpo de Cristo y nosotros podemos beneficiar o podemos ayudar la causa de alguien que ni siquiera conocemos, le estamos amando. Así que la última vez que usted y yo nos sacrificamos por alguien, eso es una manifestación de amor hacia esa persona. Así que el amor es ante todo una acción y no una palabrería. Para continuar, plenos en entendimiento, la segunda parte del versículo 2, para que sean consolados sus corazones, ya vimos, unidos en amor y una meta, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y ahí es como que a manera sarcástica Pablo les está diciendo, ya escucharon el mensaje de Dios, hay un Salvador, hay uno que gobierna sobre todo. Pero a ese que ustedes están negando, a Cristo, también para hacer conocer a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y también de Cristo, de que ustedes están negando, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, dice Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y esto, entendimiento, la aplicación cotidiana, es eso, entendimiento, los principios bíblicos en la aplicación de nuestro día a día. Y eso es obviamente exclusivo para los cristianos. Este entendimiento no lo va a alcanzar aquel que vive de espaldas a Dios. Este entendimiento es exclusivo para la iglesia, para usted, para mí. Así que el deseo de Pablo es que en estos versículos es que sean llenos del pleno entendimiento. Y ese entendimiento implica conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Allá hay griegos, allá hay filósofos, la dualidad que se estaba llevando a cabo ahí, la filosofía, el conocimiento, algo que la gente tenía que conocer de más para poder llegar a Cristo. No era así. En Cristo, dice Pablo, están reflejados, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero como dije, para eso es necesario y es exclusivo para los cristianos. Para poder conocer todos esos misterios, ese conocimiento, esa sabiduría que pertenece únicamente a Dios y que la revela a quien Él quiere,
es necesario haber establecido una firme convicción de la deidad de Cristo y de la suficiencia de Cristo. El Dios que estaba oculto en tiempos pasados, como lo vimos la semana pasada, se ha revelado a la humanidad, pero no a toda la humanidad, sino a quien Él ha querido revelarse. Aquí no valía de nada el gnosticismo que estos propagaban o ningún tipo de filosofía. Aquí no importaban los que andan por ahí queriendo extraviar a la gente con filosofías y huecas sutilezas. En Cristo está todo, y todo argumento que se levante en su contra será derribado. Ese es el mensaje de Pablo ahí. Primera de Timoteo 3:16 habla acerca de este misterio, de esta sabiduría y de este conocimiento. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Hay algo, Colosenses, podría hacer la pregunta a Pablo, que necesite más explicación? ¿Hay algo, iglesia, en lo cual ustedes necesiten confiar para la salvación de sus almas? En la iglesia primitiva, como en nuestros días, es de vital importancia y fue de vital importancia comprender la deidad de Cristo. Sin Cristo, hermanos, nosotros no tenemos nada. Sin Cristo nosotros no tenemos nada. Nadie puede ser cristiano sin el entendimiento o sin el conocimiento verdadero de Cristo. Testigos de Jehová, por ejemplo, se manejan como bajo la sombría que son cristianos, ¿no es cierto? Pero ellos, sin Cristo, no son cristianos. Va, fácil. Niegan su deidad. Nadie puede ser cristiano sin el entendimiento o sin el conocimiento verdadero de Cristo, como el Dios hecho carne, como el Dios encarnado. Y es por eso que lo leemos ahí en primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, vino, la segunda persona de la Trinidad. Luego llegamos al versículo 4, en donde menciona a Pablo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y una de las principales armas de los sistemas de falsa enseñanza es negar la deidad de Cristo, y esto es un tema redundante en la carta. Y es por eso que también yo lo rehundo, porque resalta mucho. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, o sea, con falsas enseñanzas, que no nieguen a Cristo. Cualquiera que promueva esas enseñanzas, cualquiera que promueva que Cristo no es Dios, eso quiere decir que Él está promoviendo una falsa enseñanza, y en las palabras de Timoteo, de Pablo a Timoteo, esas son doctrinas de demonios. Cualquiera que niegue la deidad de Cristo, eso es una falsa enseñanza. Y lo que es una falsa enseñanza, eso es una doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4:1, por si lo quiere buscar o apuntar. Gálatas 1 del 7 al 8 dice, no que haya otro, hablando acerca del Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
maldecido, sea maldito. Eso es una doctrina de demonio, negar la deidad de Cristo. Primera de Timoteo 2:5. ¿Por qué enseña eso? Porque hay un solo Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. ¿Cómo recibimos nosotros el mensaje del Evangelio? ¿Cómo nosotros recibimos el mensaje del Evangelio? Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo nosotros recibimos el mensaje del Evangelio? Fue con una gran... con una presentación de algún tipo de entretenimiento. Fue con alguna impresión que alguien causó en nosotros por una gran elocuencia que tenía. No, el mensaje del Evangelio a nosotros se nos fue presentado de una manera simple. Usted es pecador, yo soy pecador, en Cristo ya no somos más, somos justificados, pero ¿cómo lo recibimos? Usted era un pecador, Jesucristo vino a la tierra, se encarnó en la segunda persona de la Trinidad, murió, vivió la vida que usted tenía que vivir y que yo tenía que vivir, y murió la muerte que usted tenía que morir y que yo tenía que morir. Sepultado, resucitado al tercer día. Un mensaje no que sea simple, pero de una manera muy práctica. Yo era pecador, Cristo no. Él se puso en mi lugar, yo no me puse en mi lugar, Él tomó mi lugar. Y de esa manera andemos nosotros en Él. No necesitamos filosofías, huecas sutilezas, así de simple. Como recibieron al Señor, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, así de simple. Usted era pecador, usted sin Cristo no es nada. Ese es el mensaje de Pablo ahí. Y el versículo 7, esto da a nosotros la aplicación del mensaje. ¿Cómo nosotros tenemos que andar de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo? Andad en Él. Así, arraigados. Esta palabra es muy significativa. Arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados. ¿Qué esto significa? El Salmo 1, ¿se recuerdan qué dice el Salmo 1? Arraigados. Esto quiere decir, tengan raíces en el Evangelio, que sus raíces se desprendan de Cristo, que el ancla de sus raíces se desprendan de Cristo. Salmo 1, se recuerdan, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es alguien que está arraigado en Él. Salmo 89. Salmo 89. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Hablando acerca de el pueblo, obviamente de Israel. Luego el Salmo 92, del 12 al 13. Arraigados, tener raíces. 92, del 12 al 13. El justo
florecerá, porque es necesario estar arraigado sobre la base de Cristo. El justo, o sea, el salvo, o sea, la iglesia, o sea, usted, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Por qué? Porque están arraigados ahí. Porque están arraigados. Y cuando hay un arraigo, cuando hay raíces, lo vemos nosotros al final del versículo 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobre edificados. Él es la base y nosotros vamos después. Sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. El mensaje del Evangelio. Pareciera que nosotros estamos hablando aquí bastante, ya hablamos mucho del ministerio de Pablo. Hablamos todo lo que incluyó, pero también hablamos del ministerio y de lo que a él lo motiva. Pero que no se nos olvide que el mensaje principal y por el cual nosotros estamos aquí es el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Porque sin Él no hay salvación. Sin Él nosotros estaríamos perdidos. Así que arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, no en filosofías y huecas sutilezas. Otra vez ahí. El versículo 8 dice, porque nadie os engañe. Esto ya es para el próximo domingo, pero lo que Pablo quiere es que estén arraigados, que tengan raíces y que estén sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, no en filosofías y huecas sutilezas, como era lo que se estaba desprendiendo en medio de esta iglesia de Colosas. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo nosotros respondemos a ese mensaje del Evangelio? Pablo se gozaba a través de las tribulaciones que tenía. Pablo se alegraba por la reacción de estos hermanos colosenses. Pablo se gozaba por gente que él ni siquiera conocía. Y aún así, él vivía agradecido delante del Dios que le había aparecido camino a Damasco. Él vivía agradecido a través de todas las circunstancias que sucedían en él. La semana pasada leíamos que estaba en el calabozo del más abajo. Estaba con el cepo, ahí estaba sus pies apresados. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban cantando y los presos dice que lo oían. Aún en medio de esa circunstancia, Pablo se gozaba y estaba abundando. Y si él dice que abunden en acciones de gracias, es porque para primero él poder decir, abunden en acciones de gracias, Colosenses, él ya lo estaba haciendo, él lo hacía. No importaba la situación en la que estaba. Que la respuesta de nosotros ante el regalo del Evangelio que nos ha incluido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Pablo muestra que él lo hace todo por amor a Cristo y por amor al cuerpo, que es la iglesia, que esto también nos sirva a nosotros como motivación para poder venir a la iglesia o estar cada día en donde nosotros estemos con ese sentido. Y que si tenemos que luchar con eso, sí, tenemos que batallar con eso. Porque hay situaciones que como humanos pertenecientes a esta raza caída, nos vemos inclinados a lo contrario. Pero que la oración nuestra sea, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a mostrar amor, no solamente
llevando el mensaje de Cristo, sino también por aquellos que han de recibir este mensaje, por aquellos que dicen ser la iglesia, aquellos que están dentro de tu cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo. El amor de Pablo por esta iglesia es lo que nosotros hemos sacado ahí, lo que lo motivó, este común denominador que nosotros vemos en esta sección del 1 al 7. Es que Él no quiere que esta gente sea movida por cualquier otro tipo de cosas que estén escuchando. Que el Señor nos ayude a poder permanecer en la fe que una vez nosotros escuchamos, de la manera que nosotros recibimos al Señor, hermanos. Como lo dice el versículo 6, andemos en Él. Amén. Andemos en esa manera que recibimos al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más por el estudio de tu palabra. Por los principios, Señor, que nosotros encontramos en esta sección, Señor. Permite que de la manera en la que el apóstol se vio movido a hacer esto por causa de Cristo y del Evangelio, Señor, también nosotros, la iglesia, se vea movida a hacer lo mismo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente se sature de tu palabra, porque, Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y, Señor, no basta ir tan lejos, basta, Señor, con vernos a nosotros. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en mí? Por eso, Señor, permite que yo pueda ser saturado de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu me ayude. Es mi deseo, Señor, también que la iglesia sea fortalecida a través de estas palabras. Que cada uno de nosotros, Señor, sepa de la manera en la que hemos de conducirnos en santa y piadosa manera de vivir. Te damos las gracias, Señor, porque en esta tarde hemos estado aquí, Señor, porque tú lo has permitido. Porque tú, Señor, has depositado, Señor, tu Espíritu en nosotros, el cual nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Permite, Señor, que de la manera en la que nosotros recibimos a tu Hijo, el mensaje de tu Hijo, a Jesucristo, de que de esa manera nosotros podamos andar en Él. Te damos la gracia, Señor, por todo. Permite, Señor, que esta semana que nosotros vamos a iniciar o estamos iniciando, que Señor, estas palabras del apóstol Pablo, Señor, sean el día a día en nosotros. Te doy las gracias, Señor, por el amor, Señor, que muestran mis hermanos para tu iglesia, Señor. Te doy las gracias, Señor, por la comunión que nos das. Te doy las gracias, Señor, por el amor que has producido en nosotros, Señor, a través del estudio de tu palabra. Y permite que ese amor, Señor, pueda ir creciendo, que pueda ir aumentando, Señor, y que de una manera más fiel y más propia, Señor, nosotros podamos andar en amor. Te doy las gracias, Señor, por las familias representadas acá, por nuestros niños, por nuestros adultos, por nuestros jóvenes. Señor, te rogamos que tú seas en nosotros, por nosotros, a pesar de nosotros. Te lo ruego, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, en todo momento, a través de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.